Rafaela llegó a camino diciendo que quería trabajar su soledad. 38 años, exitosa, ninguna pareja le había durado más de un año. Pero no empezó por ahí, empezó contándome de su padre. Yo era su persona favorita, me dijo, casi con orgullo. Mi mamá y yo competíamos por él, y yo ganaba siempre. Se quedó en silencio después de decirlo, como si recién escuchara la frase completa por primera vez. Rafaela fue la primera hija y la que su padre esperaba que fuera varón. Nadie se lo dijo con esas palabras, pero ella lo sintió desde siempre, en la manera en que su padre se le iluminaba la cara cuando ella hablaba de fútbol, cuando se sentaba con él a ver las carreras de caballos y a entender las apuestas, cuando empezó a acompañarlo en sus negocios como si fuera, más que su hija, su socio. Ser vista por su padre significaba parecerse a él, y ella aprendió a parecerse a él muy bien. Su madre, mientras tanto, se volvió la que sobraba, la rival silenciosa, la que ponía límites que Rafaela aprendió a ver como celos, no como cuidado. Nadie le explicó nunca las reglas de ese triángulo. Ella solo las vivió. Y ganó un lugar, pero perdió otra cosa mucho más grande: el permiso de tener una madre y el permiso de ser mujer sin que eso significara perder a su padre. En sesión, Rafaela reconstruyó lo que ese lugar le costó. Nunca se permitió trabajar en algo distinto a lo que hacían sus padres. Lo intentó una vez, algo propio, algo que no tenía nada que ver con el negocio familiar, y duró 6 meses antes de volver. Sentí que los estaba abandonando, me dijo. No fue una decisión, fue un límite invisible que ni siquiera sabía que existía hasta que chocó con él. Y en el amor, el triángulo original se repitió sin que ella lo reconociera. Durante casi 2 años estuvo en una relación donde nunca fue la única. Compartía a su pareja con otra mujer, en una espera constante, en una competencia que le resultaba dolorosamente familiar. No sabía estar en un lugar donde nadie más disputara su sitio. Un vínculo sin triángulo no le hacía sentido en el cuerpo. Su mujer 4x4 no nació viendo sufrir a su madre. Nació ocupando un lugar que nunca le correspondió, vestida con la energía de un hijo que su padre necesitaba y que ella, sin saberlo, aceptó ser. Nuestro trabajo no fue sencillo. Hubo una sesión entera en la que Rafaela solo pudo decir: yo no quería ese lugar, nadie me preguntó si lo quería. Y otra, semanas después, en la que por primera vez pudo imaginar a su madre no como rival, sino como otra mujer atrapada en el mismo sistema, alguien que también, a su manera, había perdido. Rafaela no salió de camino con una madre nueva, ni con una relación resuelta, ni con un negocio propio. Salió con algo más modesto y más real. La posibilidad de mirar a su madre sin el peso de la traición y la sospecha, apenas empezando a instalarse, de que tal vez no necesita competir con nadie para merecer un lugar. Sigue en proceso. Así es como suele ser. Bienvenidos al episodio 75 de la Escuela del Todo Podcast. Soy Leo Azarac, terapeuta transpersonal y acompañante en el camino de retorno a tu propia autoridad. Ya encendimos la velita, el incienso y el micrófono para dar una nueva vuelta a la espiral hacia el centro del ser. Hoy comenzamos diferente, con una historia alquímica. Como en otras, te recuerdo, uso el nombre falso para proteger, en una historia real para conectarnos. Ya la escuchaste, ya la sentiste, quizás en tu piel, en tu cuerpo, si te identificaste con algo de lo que vivió Rafaela. Comencemos a desenmarañar el tejido de esta trama y urdimbre. El nudo que gana perdiendo.
Lo que acabas de escuchar tiene nombre. En realidad, tiene dos. Marianne Costa, que trabajó junto a Alejandro Jodorowsky durante años, define el nudo como un miedo cristalizado, algo que en algún momento fue una necesidad legítima y que, al no poder resolverse con libertad, se congeló en un patrón. En la historia que escuchaste, esta necesidad cristalizada es la neurosis de ser vista, de ser amada, de pertenecer. Rafaela tiene dos nudos trabajando juntos. El nudo trinómico, el que ya conoces si escuchas seguido la escuela del todo. La negación de la dualidad femenino-masculino. La mujer que se viste de armadura porque el mundo o su árbol le enseñó que ahí no cabía la vulnerabilidad. Y el nudo incestuoso, que no tiene nada que ver con lo que su nombre podría sugerirte de forma literal. Tiene que ver con vivir dentro de la familia sin poder mirar para afuera, con la fusión entre sus miembros, con la ausencia de límite entre una hija y su padre, entre lo que él necesitaba ver y lo que ella terminó siendo. Viene de un amor confundido, distorsionado, que quita la libertad. Rafaela ganó durante años el lugar más codiciado de su casa, el lugar de la favorita, y ese es, quizás, el engaño más difícil de nombrar. No hay una pérdida evidente cuando el nudo se disfraza de privilegio. El trabajo que no era tuyo. Hay una línea en mi libro Te amo dinero en el que presento el modelo de las partes del alma que dice que este nudo puede manifestarse en la imposibilidad de desarrollarse fuera del territorio del clan. Rafaela lo vivió así. Intentó una vez construir algo propio, lejos del negocio de sus padres. Y algo, no una decisión consciente, sino un peso invisible, la trajo de vuelta a los 6 meses. No fue falta de talento, fue lealtad. Una lealtad tan antigua que ni siquiera se sentía como lealtad, se sentía como culpa. No nos vamos a quedar mucho tiempo aquí hoy. Este territorio, el del dinero, la herencia económica, ya lo caminamos en otro episodio, pero valía la pena nombrarlo, porque en el árbol de Rafaela, el trabajo y el padre nunca fueron cosas separadas. El triángulo que se repite. En psicogenealogía le llamamos vínculo fantasma, ese patrón relacional que insiste en repetirse, donde el otro no es solo el otro, es también representante de alguien más. Rafaela pasó casi 2 años en una relación de a 3 sin haberlo elegido conscientemente, compartiendo, esperando, compitiendo, y lo que su cuerpo reconocía ahí, sin que su mente lo supiera, era el único paisaje relacional que había aprendido de niña. Uno donde el amor siempre tiene un tercero, y donde ganar significa que alguien más pierde. No es casualidad. Estos patrones migran de generación en generación, casi con fechas, casi con guión. Mauricio Andolfi, pionero de la terapia familiar sistémica, dijo que ésta permite enfrentarse con contradicciones, roles y estereotipos sociales que inciden profundamente sobre el núcleo familiar. Por otro lado, Bert Hellinger, creador de las constelaciones familiares, dijo algo precioso: no amas verdaderamente a alguien hasta que también amas su destino. El árbol nos enseña a amar con esas repeticiones inconscientes, con esas inconsistencias, mientras desentrañamos nuestro destino. El triángulo de Rafaela no empezó en esa relación, empezó en la sala de su casa, en la mesa, muchos años antes, con 3 sillas y un lugar que se disputaba cada noche, en una acalorada y competitiva cena. La madre que no era rival. Hellinger hablaba de los órdenes del amor, la idea de que en un sistema familiar cada quien tiene su lugar y que el sufrimiento aparece cuando alguien ocupa el lugar de otro sin que nadie lo consienta. Rafaela no eligió competir con su madre, fue colocada ahí.
Y su madre probablemente tampoco eligió ser desplazada. Quizás cargaba su propio nudo, su propia historia de no haber sido vista, su propio lugar disputado en otra mesa, en otra generación. Esto no absuelve el dolor, pero lo transforma. Cuando Rafaela empezó a ver a su madre no como rival, sino como otra mujer atrapada en el mismo sistema, algo en el cuerpo, muy lejos de la razón, empezó a soltarse. Un acto posible, el lugar que no es tuyo. Este ejercicio se puede hacer sentado mientras escuchas. Cierra los ojos si te es posible. Trae a la mente ese lugar simbólico que has ocupado desde hace tiempo. No me refiero al espacio físico que has ocupado, sino a ese lugar en una relación. Puede ser tu relación familiar, de pareja, laboral. Un lugar en el que desde hace mucho tiempo estás, sin haberlo elegido. Tal vez fue el lugar del hijo varón que un padre necesitaba y que te has sentido obligada o invitada silenciosamente a ejercer. Tal vez fue el lugar de la confidente de una madre que no supo diferenciar entre hija, amiga, contrincante o enemiga. Tal vez fue el lugar del socio, del espejo, de la persona favorita. Solo obsérvalo, te invito a mirarlo. No hace falta nombrarlo en voz alta todavía. Ahora respira. Respira suavemente, mirando hacia tu corazón. Préstale atención a tu corazón. Funde esta conciencia del lugar que has ocupado allí, en tu corazón. Respira lentamente, un poco más lento de lo normal. Pregúntate sin apuros, ¿este lugar lo elegí yo verdaderamente o me lo dieron? Siente. Regálate este instante de completa honestidad. Puede que la respuesta no sea clara, y está bien. La claridad no es el objetivo preciso de este ejercicio. Ahora, si te sientes en condiciones, imagina que sostienes ese lugar entre tus manos. Imagina que ese lugar es un objeto que está en tus manos. Míralo, observa los detalles, el color, la forma. Ese objeto simboliza ese lugar equivocado. Míralo como algo que está en tus manos y que puedes devolver. Solo imagínate que pudieras devolverlo. Y en silencio o en voz baja, si estás sola, puedes decirle a esa persona que te dio ese lugar: este lugar es tuyo, ahora te lo devuelvo. Puedo elegir mi lugar. Yo puedo elegir el mío. No hace falta ni siquiera saber cuál es el tuyo. Hay quienes lo descubren en poco tiempo. Otras personas necesitan un poco más de trabajo interno. Simplemente, en este instante, devuelve eso que no te pertenece, eso que no te gusta. Dale a esa persona.
ese objeto. Este lugar fue tuyo, ahora te lo devuelvo y elijo el mío. Lo importante hoy no es llegar, es soltar la mano de lo que nunca te perteneció. Quédate allí un momento con lo que sea que haya aparecido. No necesitas resolverlo todo hoy, solo necesitas sentir, fluir, soltar. Si esto que escuchaste hoy te movió algo, te invito a suscribirte a la Escuela del Todo Podcast donde sea que me escuches. Todos los miércoles comparto la Nótica, la newsletter en Substack y por correo electrónico. Reflexiones que continúan lo que empezamos aquí. Si sientes que es momento para mirar tu propio lugar, tu propio árbol, con acompañamiento real, te invito a agendar tu llamada de claridad gratuita. El link está en la descripción. Y conocer Camino, el programa de acompañamiento 1 a 1. Y si quieres conocer el origen de este modelo, de las partes del alma y de este trabajo con el dinero y el linaje, mi libro Te Amo Dinero está disponible en Amazon. Me encuentras también en Instagram en @leoazarac. Seguimos recorriendo el camino de retorno a tu propia autoridad. Infinitas bendiciones.